Oso ondo. Atxaldeon. Buenas tardes. Damos comienzo a esta última sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del 2023, la del 24 de mayo, y en el orden del día el primer tema es la lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 25 de abril de 2023. En relación al acta, ¿algo que comentar? Conforme, pues queda aprobada. Y pasamos al segundo punto, que es dar cuenta de las resoluciones de la alcaldesa y de concejales delegados números 911 a 1242, ambos incluidos, y de la Junta de Gobierno local. En relación a este punto, tercer punto es una propuesta, es la rectificación de saldos de ejercicios cerrados. Buenas tardes. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. El Plan Anual de Control Financiero de 2022 incluyó el análisis de los derechos pendientes de cobro del ejercicio 2021 y anteriores, al objeto de que se ejecuten las actuaciones tendentes al cobro o, en su caso, se depuren los de imposible recaudación. Por el momento, se han analizado los saldos pendientes de cobro de recaudación, contratación y patrimonio y rentería musical, detectándose errores materiales de contabilización. La modificación de los saldos de ejercicios cerrados, en tanto no se corresponde con un acuerdo propio de la gestión tributaria o de la recaudación, corresponde al Pleno, puesto que estos derechos integraron la cuenta general del ejercicio correspondiente. El director administrador del organismo autónomo de rentería musical ha emitido informe con el detalle de los derechos pendientes de cobro y pago a rectificar a la baja. La interventora municipal ha emitido informe con el detalle de los derechos pendientes de cobro a rectificar tanto al alza como a la baja, considerando los fundamentos de derecho, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Hacienda y la conformidad dada por la interventora a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación que resuelva, primero, aprobar la rectificación a la baja de 98.686,49 euros de los saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados de la contabilidad municipal. Segundo, aprobar la rectificación al alza de 537 euros de los saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados de la contabilidad municipal. Y tercero, aprobar la rectificación a la baja de 5.672,85 euros de los saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados del organismo autónomo de rentería musical. Cuarto, aprobar la rectificación a la baja de 601,62 euros de los saldos pendientes de pago de ejercicios cerrados de la contabilidad del organismo autónomo de rentería musical. Gracias, Nagore. En relación a este punto, ¿alguien quiere comentar algo? De acuerdo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 12 votos a favor, en contra. ¿Abstenciones? 9 abstenciones. Queda aprobado este punto, la propuesta. El cuarto punto también es una propuesta, es la aprobación de la rectificación del inventario municipal a fecha 30 de abril de 2023. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Visto que por acuerdo plenario de fecha 31 de mayo de 2022 se aprobó la rectificación del inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento referido al 31 de diciembre de 2021, desde esta fecha hasta el 30 de abril de 2023 se han producido variaciones en el inventario que se han reflejado en el mismo y deben ser aprobadas por el Pleno. Visto el informe del responsable de contratación y patrimonio, considerando los fundamentos de derecho, vista la propuesta de acuerdo del delegado de contratación y patrimonio y la conformidad dada por el responsable de la subárea de contratación y patrimonio a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento referido al 30 de abril de 2023 que consta como anexo a este expediente. Segundo, remitir a la excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa una copia de la citada rectificación del inventario autorizada por la Secretaría General de la Corporación y con el visto bueno de la alcaldesa. Gracias, Nagore, en relación a este punto. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra, abstenciones, 9 abstenciones. Se aprueba la propuesta. El quinto punto, otra propuesta, segunda modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Rentería correspondiente al año 2023.
Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Con ocasión de la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2023, el Pleno de la Corporación, el 20 de diciembre de 2022, aprobó la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Posteriormente, el 28 del 2 del 2023, el Pleno de la Corporación acordó modificar y o corregir la relación de puestos de trabajo en los términos señalados en aquel acuerdo. Entre los puestos recogidos en la RPT, en el Servicio de Atención Ciudadana SU, hay una readscripción que se ha consolidado, por lo que procede recodificar el puesto y modificar su denominación, manteniendo el resto de las características del puesto. La responsable de la Sociedad de la Información y la directora de Servicios Sociales han suscrito un informe conjunto al objeto de comunicar al Departamento de Recursos Humanos las necesidades de personal, al objeto de poder hacer frente a la descentralización de los servicios de atención ciudadana y servicios sociales en el nuevo equipamiento de Aldacobenea, cuya apertura está prevista en los meses de octubre-noviembre de 2023. Desde el Departamento de Sociedad de la Información se ha solicitado incrementar una dotación. Por otra parte, el Ayuntamiento de Rentería está apostando por reconvertir los puestos de auxiliar administrativo-administrativa en puestos de administrativo-administrativa, al entender que esta última categoría es más acorde con las nuevas funciones y necesidades que se van generando debido a múltiples factores. Debe considerarse el programa de racionalización de recursos humanos aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2022, donde se recogen tales previsiones. Por otra parte, la directora de Servicios Sociales ha solicitado la reconversión del puesto y plazas referenciados. La dotación económica anual de los nuevos puestos no se incluyó en la plantilla presupuestaria del ejercicio 2023 aprobada por el Pleno de la Corporación. Por otra parte, de los datos de ejecución del presupuesto 2023 se desprende la existencia de crédito presupuestario suficiente para hacer frente a la diferencia retributiva. Teniendo en cuenta la legislación aplicable, visto el informe emitido por la responsable de Recursos Humanos con nota de conformidad de la Secretaría General, visto el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. Segundo, modificar la plantilla de personal de este Ayuntamiento en los siguientes términos. Crear 2 plazas de administrativo-administrativa. Tercero, publicar la modificación de la plantilla de personal en el Boletín Oficial de Guipúzcoa por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias. Transcurrido el mismo sin que se haya producido reclamación alguna, la modificación se entenderá automáticamente elevada a definitiva. Y cuarto, publicar la modificación de la relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Gracias, Nagore. En relación a este punto, ¿algún comentario? Bueno, yo sí que querría comentar en relación a este punto que hoy precisamente en la Junta de Gobierno Local hemos aprobado el nuevo organigrama que recoge la modificación de los poderes de los diferentes departamentos. Esta ha sido una de las misiones, uno de los objetivos que se había puesto a sí mismo el Departamento de Recursos Humanos. Se hizo una planificación, se iba a hacer este trabajo. Desde entonces se han tenido que hacer diferentes modificaciones parciales, pero hoy ya se ha aprobado la totalidad. Y lo que nos ha quedado para final de mandato, nos ha quedado el Ayuntamiento reorganizado y las competencias de cada departamento clarificadas. Y creo que cabe mencionar esto aquí porque es un trabajo callado que se hace de cara al interior del Ayuntamiento, pero que tiene un impacto directo en los servicios del Ayuntamiento y en los servicios que recibe la ciudadanía, porque esta reorganización se ha hecho para poder ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía de la manera más eficiente posible, y por otra parte también para que el Ayuntamiento esté preparado para los desafíos que le vienen. Entonces, pues quería poner en valor ese trabajo interno que se ha realizado y además agradecer la colaboración de todos los departamentos, porque ha sido una labor muy transversal. Y por mi parte, dicho esto, podemos pasar a votar. ¿Votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra, abstenciones. 9 abstenciones. Queda aprobado. El sexto punto, propuesta, nombramiento de homenajeados en Madalenas 2023. Este punto está en el orden del día, pero no está dictaminado y por eso primero tendríamos que votar su incorporación por urgencia. De manera que os propongo votar primero su incorporación al orden del día por urgencia. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí
pasamos a tratar la propuesta de nombramiento de homenajeados o homenajeadas. Órgano competente de aprobación. Ante la próxima celebración de las fiestas patronales este año 2023 se ha incoado el expediente para la designación de la persona o entidad que va a ser objeto de homenaje en las próximas fiestas patronales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de distinciones en las fiestas patronales, dentro del plazo habilitado para ello, las candidaturas presentadas en 2023 son las siguientes. Por una parte, Agrupación Local en Errentería de la Cruz Roja. Segundo, Ereintza Aguaplas Senior. Tercero, Turin Kirol Elkartea. Por otra parte, Ibaikan Nesken Trainerua. También el personaje Line. Igualmente, la asociación Juneren Egoak y finalmente Auzoetako Emakume Taldeak, es decir, Alai, Gureleku, Erklontzi, Laguntasuna, Loretoki y Pachiku Zelaya, las asociaciones de mujeres de barrios. Las candidaturas propuestas no se hallan en situación de inelegibilidad. Tras analizar las candidaturas propuestas y teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en la citada ordenanza, podrán homenajearse 2 candidaturas por año, la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad que la asociación Juneren Egoak y la agrupación local en Errentería de la Cruz Roja reúnen los merecimientos suficientes para ser homenajeadas en Madalenas 2023, sin desmerecer por ello el resto de las candidaturas presentadas. En cuanto a la asociación Juneren Egoak, entre otras cuestiones, puede decirse lo siguiente. Por una parte, las familias y la red de personas voluntarias celebran este año el 10º aniversario de la asociación. Desde sus inicios, más de 60 familias han sido atendidas por esta asociación de nuestro pueblo, concretamente familias con niñas y niños enfermos. Cuando las familias se encuentran en situación de vulnerabilidad a causa de la enfermedad de sus hijas o hijos, necesitan, además de la ayuda económica, otro tipo de ayuda. Y ahí es donde Juneren Egoak ofrece su labor, apoyando a la familia. Además, es una asociación muy importante de cara a Errentería, sobre todo porque ofrece muchas oportunidades a la ciudadanía, tanto para sensibilizar a la sociedad como para disfrutar de nuestro pueblo. Así organizan actividades. No tenemos que ir muy lejos. Perdón. Además, es una asociación muy importante de cara a Errentería, sobre todo porque ofrece muchas oportunidades a la ciudadanía, tanto para sensibilizar a la sociedad como para disfrutar de nuestro pueblo. Así, organizan actividades en la calle, desarrollan el programa de cine adaptado Bizitu junto a Mindara, se unen a otras asociaciones del municipio en algunas iniciativas, organizan sesiones en las escuelas de Errentería y todo ello gracias a las personas voluntarias, con gente que trabaja gratis, con gente del pueblo. La asociación Juneren Egoak merece este reconocimiento por parte de nuestro pueblo porque también es cierto que siempre actúan en nombre de nuestro pueblo. Y por otra parte, en cuanto a la segunda candidatura, en relación a la agrupación local en Errentería de la Cruz Roja, se puede decir lo siguiente, entre otras cuestiones. Por su larga trayectoria en nuestra villa, con sus constantes y variados esfuerzos trabajando en favor de las y los ciudadanos más vulnerables y más necesitados. A lo largo de los años, Errentería ha visto continua y constantemente a las y los miembros de la Cruz Roja en labores de socorro, inclusión social, empleo, salud, acciones formativas, recogida de alimentos, juguetes o material escolar, apoyo en actividades educativas, culturales o deportivas, atención a nuestros mayores, acompañamientos en la soledad, servicios de prevención y sensibilización, intervenciones en emergencias, salvamento marítimo, inclusión social, atenciones a todo tipo de violencias. Son miles las acciones e intervenciones que realizan en Errentería al cabo del año, llegando a todos los rincones de la villa, salvando y mejorando la vida de nuestras y nuestros ciudadanos. Igualmente, en este recorrido fundamental a lo largo de los años, han sido muchos los voluntarios de Errentería que han participado o colaborado con esta prestigiosa entidad. También su colaboración, tanto con el Ayuntamiento como con otras entidades y colectivos, han sido muchas, variadas y productivas en beneficio de nuestra villa y sus vecinas y vecinos. Sin ir más lejos, tenemos como ejemplo la red pública comunitaria en la que participó activamente durante la crisis de la pandemia del COVID-19. Sería interminable realizar un listado de todas las acciones o intervenciones que esta entidad ha realizado. La población es consciente de que contamos con sus intervenciones cada vez que es necesario y en la memoria colectiva de nuestro pueblo, Cruz Roja es de vital importancia.
Por todos estos motivos, se considera que la asociación Juner Eneguak y la agrupación local en Errentería de la Cruz Roja reúnen los méritos suficientes para ser homenajeadas en Madalenas. Consta en el expediente informe de la Secretaría General sobre el procedimiento a seguir. Visto que previamente la corporación ha ratificado la urgencia del punto, vista la propuesta de acuerdo de la alcaldía y la conformidad dada por la Secretaría General a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: designar a la Asociación Juner Eneguak y a la agrupación local en Errentería de la Cruz Roja como homenajeadas en las próximas fiestas patronales de la Villa de Errentería por las razones anteriormente expuestas. Gracias, Nagore. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Agradecemos a todas las entidades que han tenido a bien presentar sus propuestas para el nombramiento de los homenajeados en las Madalenas de 2023. Entendemos que todas estas propuestas son merecedoras, todas, de ser homenajeadas en este espacio y en este en otro. Queremos felicitar a cada candidatura, bien haya sido elegida o no, por sus logros, por su trayectoria y también por sus labores sociales. Tras deliberarlo, como bien ha dicho Nagore, en Junta de Portavoces, decidimos por unanimidad proponer que las candidaturas homenajeadas de estas fiestas sean Juner Eneguak y la agrupación local de la Cruz Roja en Errentería. Nosotros entendemos importante resaltar que Juner Eneguak es una ONG de Errentería que cumple 10 años, que tiene como finalidad ayudar a familias enfermas, a familias que tienen niños enfermos, ayudar tanto a los niños como a sus familias, que es importante resaltar que está formada por voluntariado y que han atendido a muchísimas familias, que se realizan labores de apoyo, de acompañamiento, de ayuda al duelo, de sensibilización, y además si alguna de esas familias, aparte de todo esto, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, también se les proporciona otro tipo de ayudas. Reseñar también que respecto a la agrupación local en Errentería de la Cruz Roja, reseñar su trabajo en favor de las y los ciudadanos más vulnerables y necesitados. Poner en valor también las labores de ayuda, de socorro, de inclusión social, de sensibilización y de atención que realizan en nuestro pueblo. Juner Eneguak eta Gurutze Gorria zoriontzea eta esatea Madalenak are solidarioagoak eta inklusiboagoak izango direla beraiei esker. Felicitar a Juner Eneguak y a Cruz Roja por su nombramiento y decirles que entendemos que estas Madalenas serán más solidarias e inclusivas gracias a ellas. Eta Eduardo Galeano esaten duen bezala, jende txiki askok leku txikietan gauza txikiak eginez mundua ahal dezake. Es decir, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Eskerrik asko, Maite. EAJaren zera Bai, maila. gure aldetik ez daukagu ezer gehitzeko, nik uste dut idazkari nagusiak argi eta garbi adierazi ditula arrazoiak, eta hau batez atzo onartu genuen bozeramaile batzordean, bi hauek bai Juner Eneguak bai Gurutze Gorria omendua izatea. Eskerrik asko. Vale, hecho. Bai, paramos y preguntamos a ver qué pasa, ¿vale? Vale, usted estaba la mano botellare. Perdón, Vale. si ha sido un problema técnico, no le he dado, no he pulsado el botón, perdón. Vale, que mi intervención ha sido prácticamente toda en castellano y lo que he dicho en euskera también lo he pasado a castellano, así que entiendo que por lo menos lo que he hablado yo sí se habrá entendido. Eli, errepikatu nahi duzu esan. Eli, ¿quieres repetir lo que has dicho? No, gracias. Partido Socialista. Yo también creo que ya todos los motivos se han explicado. La secretaria nos ha hablado de los motivos. Destacar el nivel de las propuestas. Creo que este año hemos tenido un nivel muy alto de propuestas y yo creo que cualquiera habría sido merecedora, y felicitar a los homenajeados y agradecerles todo el trabajo que hacen a lo largo del año, tanto a la agrupación local de Cruz Roja, por su trabajo con las familias vulnerables del municipio, y también a Juner Eneguak por
el acompañamiento que hacen a las familias con niños y niñas enfermos. Bilduren izenean. En nombre de H. Bildu, buenas tardes. Bueno, yo sí que me voy a extender un poco más. Bueno, sin duda las Magdalenas no son unas simples fiestas, van mucho más allá. De hecho, son un espacio de encuentro de las y los serrentiriarras que vivimos aquí y fuera de aquí. Son el momento de vivir de manera colectiva el amor por nuestro pueblo y la identidad como pueblo, y también son un espacio para reivindicaciones muy variadas, y al hilo de las reivindicaciones son también el momento para el reconocimiento popular, porque entre otras cosas porque este ayuntamiento un año más rendirá homenaje a 2 agentes que ya se han mencionado, pero más allá del ayuntamiento será un pueblo entero el que brinde su apoyo y agradecimiento a las entidades homenajeadas. Entonces, antes de dedicar unas palabras a las homenajeadas de este año, quisiera subrayar 2 ideas que ya se han mencionado pero que me parecen importantes. Primero, quisiera destacar el número de candidaturas propuestas y agradecer a las personas individuales y a los agentes que han presentado propuestas, porque toda esta participación también es un reflejo de que, o una señal de que Rentería es un pueblo vivo, y es que todas las candidaturas eran sin duda completamente merecedoras de un reconocimiento de este tipo. La segunda idea, por otra parte, es que quisiera poner en valor que un año más hayamos elaborado y consensuado unánimemente entre todos los partidos la propuesta que traemos a este pleno y la disposición que hemos mostrado para ello. Y dicho esto, quisiera hacer hincapié especialmente en los 2 agentes presentados ya por la Secretaría General. Querrías recalcar estos 2 agentes, la Cruz Roja y Junior Eneguak. Son bien conocidas las trayectorias y ámbitos de trabajo de ambas entidades. Ya se han presentado y por eso no me voy a extender explicando sus trayectorias, pero sí querría resaltar algunas ideas para profundizar en el valor de estas candidaturas, porque aunque una es una organización más grande, internacional, y en cambio la otra es más pequeña y se extiende de esta localidad a la comarca, ambas tienen unos valores que comparten. Por una parte, se crearon para ayudar a las personas que lo necesitan, y ese es su objetivo: estar al lado de las personas vulnerables, de sus familias y de sus amistades, acompañar. Por otro lado, se basan en el trabajo voluntario y altruista. Son personas que ayudan a personas, que ponen por encima de las retribuciones económicas la vivencia y los sentimientos que les aporta el conocerse entre ellas, el tender puentes entre sí. Actúan en estrecha colaboración con el pueblo y los agentes locales, bien sea participando en las redes de solidaridad de un contexto como el de la pandemia o contribuyendo a la agenda sociocultural del pueblo. En definitiva, coinciden plenamente con el ADN de este pueblo, llevando a la práctica la imagen de un pueblo que no deja a nadie atrás, haciendo grandes las pequeñas acciones de cada día. Por tanto, muchísimas gracias de corazón en nombre de H. Bildu a todas las personas que a lo largo de todos estos años habéis trabajado y seguís trabajando en estas 2 entidades, en la Cruz Roja y en Junior Eneguak, y enhorabuena por haber obtenido este reconocimiento colectivo plenamente merecido. Os deseamos que disfrutéis de las Magdalenas 2023 más que nunca, y que con motivo de vuestro homenaje las Magdalenas de este año se conviertan en olas de solidaridad. Gracias. Gracias, Itziar. Yo la verdad es que hago mías las palabras de las diferentes portavocías, pero sí que querría resaltar especialmente que ha habido bastantes propuestas este año, y agradecer a quienes han realizado estas propuestas, porque como ha dicho Itziar, pues muestra lo vivo que es este pueblo y la capacidad de iniciativa que tiene, y lo cierto es que todas las candidaturas merecían, tal vez no van a recibir no van a poder lanzar el chupinazo de este año, pero sin duda merecen nuestro agradecimiento por la aportación que han hecho a este pueblo, porque cada una en su ámbito ha aportado su contribución. Sin duda, enhorabuena a la Cruz Roja y a Junior Eneguak
porque van a tener la oportunidad de vivir las fiestas de una manera muy especial este año, pero también les agradeceremos que por la difusión de su labor, como nos ayudan a conseguir eso que siempre decimos, ¿no? Que siempre decimos que queremos un pueblo en el que las personas que viven aquí se comprometan con lo que sucede a su alrededor, y nos parece que mediante la difusión de su tarea pues nos permitirá profundizar en ese modelo de pueblo, de manera que felicidades, y efectivamente cuando lleguen las magdalenas serán muy especiales tanto para la Cruz Roja como para la Asociación Juneren Egoak y para todas y todos nosotros. Y con esto pasamos a votar. Votos a favor. Se aprueba la propuesta por unanimidad. Y también, bueno, vamos a felicitarnos también por ello. Y pasamos al 7º punto. Propuesta de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la concesión de distinciones en las fiestas patronales. Sí, en este caso estamos ante una nueva ordenanza. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía. El Departamento de Cultura del Ayuntamiento está tramitando la aprobación de la ordenanza reguladora de la concesión de distinciones en las fiestas patronales. La aprobación de esta ordenanza reguladora está prevista en el plan normativo aprobado por la Junta de Gobierno local. En la aprobación de la normativa se han llevado a cabo la consulta previa y la audiencia pública previstas en la ley. Se ha elevado el texto a consulta de los departamentos de Igualdad y Política Lingüística, procediendo a la introducción de nuevas aportaciones al texto inicial del acuerdo, con lo dispuesto en los informes emitidos por la Técnica de Igualdad y la Técnica de Normalización Lingüística. La responsable dinamizadora de Cultura ha emitido un nuevo informe técnico favorable al proyecto de ordenanza, tras las aportaciones realizadas por los departamentos arriba reseñados. La Secretaría General ha emitido informe favorable. Vista la propuesta de acuerdo de la concejala delegada de Cultura y la conformidad dada por la Secretaría General a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la concesión de distinciones en las fiestas patronales. Segundo, someter a información pública y periodo de audiencia a las personas interesadas por un plazo de 30 días para presentar reclamaciones o sugerencias mediante su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en el tablón de anuncios y en la página web municipal. En caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias, el acuerdo inicial devendrá definitivo. Gracias, Nagore. Sí, buenas tardes. Gracias. Respecto a al procedimiento administrativo, que obviamente se han hecho todos los pasos, sí recordar que en el plan normativo que teníamos aprobado el 11 de diciembre de 2019 estaba prevista la modificación de esta normativa, pero nos dimos cuenta que por el calado de las modificaciones no necesitamos modificarla, sino hacer una nueva, y ese es el camino que se ha hecho y que hemos hecho y que hemos querido hacer desde el principio, y que ha sido un camino largo con todos los grupos municipales que formamos en este ayuntamiento. En todo momento, desde el grupo de gobierno hemos expresado que nos gustaría y que nos hubiera gustado, y que entendíamos que la vía de camino era trabajarlo entre todos y entre todas y intentar llegar a un consenso o al mayor consenso posible. Han sido unos meses largos y hemos ido por ese camino. En esto no me voy a parar, pero sí que me quiero un poco detener. Cuando digo que las modificaciones son de calado, hablamos porque tenemos modificaciones respecto a quiénes podrán y quiénes no podrán optar a estas distinciones. El procedimiento de la elección de las candidaturas, que hasta ahora, como ella ha explicado, primero se recogían las propuestas, luego venían a la Junta de Portavoces, ahí se dirimían, se intentaba llegar a un acuerdo por unanimidad, y una vez de que llegaba a un acuerdo ya pasaba a pleno. De aquí en adelante la idea es que no sea así, se ha trabajado para que no sea así, para que esta ordenanza sea muchísimo más participativa y que no seamos los propios políticos que estamos aquí los que decidamos quiénes van a ser y quiénes serán los siguientes homenajeados en las magdalenas. Por eso, una vez de que
en este procedimiento, una vez de que ya lleguen las propuestas, la Junta de Portavoces va a elegir como mínimo 2 candidaturas y 3 como máximo, pero nos vamos a quedar ahí. Y aquí va a entrar una figura nueva, que es una comisión ciudadana, que estará formada aleatoriamente por personas de este municipio, y que ellos elegirán a una única homenajeada o homenajeado, y en todo caso hasta 2. Esta comisión ciudadana será elegida por sorteo, y por eso entendemos que va a ser muchísimo más participativa y que es más correcta y más, no voy a decir transparente porque no es que sea transparente, bueno, que tiene un gran cambio dentro de lo que presentamos y de lo que tenemos hasta ahora. Quería hacer simplemente ñabardura hori, ¿vale? Oso Maite, eskerrik asko. Gracias, Maite. Partido Nacionalista, sí, gracias. Por nuestra parte, expresar que el PNV nos vamos a abstener en esta ordenanza, porque aunque es cierto que iniciamos en su día un recorrido juntas y estábamos de acuerdo en que necesitábamos una ordenanza que promoviera la participación ciudadana para elegir a las homenajeadas, nuestra apuesta fue desde el principio que toda persona de Rentería pudiera participar en el proceso. Finalmente se ha optado por una comisión aleatoria para seleccionar a la homenajeada o homenajeado. En eso no estamos de acuerdo. Es cierto que se ha dado un paso adelante, se promueve la participación ciudadana, y por esa razón nuestro voto va a ser la abstención. Gracias, Eli. Partido Socialista. Por nuestra parte estamos satisfechos con el trabajo que hemos realizado. Creo que hemos hecho un buen trabajo conjunto entre los 4 partidos, aunque al final no va a haber unanimidad, pero bueno, creo que estamos dando un paso con la aprobación de esta ordenanza, y obviamente nosotros votaremos a favor porque se han recogido la mayoría o el grueso de las propuestas que hacíamos. Al final, para nosotros era importante que antes de hubiera algunos filtros, es decir, que hubiera personas, en este caso nosotros proponíamos que personas físicas que hayan sido condenadas por delitos de violencia de género, corrupción, delitos de sangre, acciones terroristas, o personas que estén inmersas en procesos judiciales en los delitos anteriores, pues no pudieran optar a esta distinción. Ese filtro está incluido, y luego también el tema de que la Junta de Portavoces eligiera a las 3, mínimo 2, hasta 3 candidaturas, que luego pasarían a la comisión aleatoria, con la que estamos de acuerdo, y por tanto obviamente votaremos a favor de la ordenanza. Eskerrik asko. Gracias. EH Bildu. Buenas tardes de nuevo. Bueno, he mencionado en el punto anterior que las magdalenas no son solo fiestas, que van mucho más allá. Y van mucho más allá, sin ninguna duda, justamente por el compromiso y la participación que muestran a la hora de organizar las magdalenas la ciudadanía y los agentes de este pueblo. Y querría hacer un poco de historia. En la legislatura 2011-2015, cuando llegamos por primera vez al gobierno, sentíamos ya la necesidad de que las fiestas tuvieran un carácter más popular que hasta aquel momento, que fueran unas fiestas creadas por la propia ciudadanía. Teníamos claro que el ayuntamiento tenía que acompañar ese camino, sostener las fiestas. Pero quisimos ceder el protagonismo a la población y a los agentes locales. Y es así como creamos la Comisión de Fiestas. Ha sido por primera vez el punto de encuentro de muchas personas que hasta entonces nunca se habían reunido alrededor de una mesa. Nos ha demostrado que se pueden alcanzar consensos trabajando entre diferentes. Y lo que es más, a partir de este encuentro entre diferentes, ha demostrado la capacidad de organizar unas fiestas como las que nunca habíamos sentido ni vivido, porque la colaboración entre diferentes genera una fuerza multiplicadora, como hemos dicho en muchas ocasiones. La Comisión de Fiestas ha tendido puentes en este pueblo, ha sido un eje de cohesión y convivencia, y nuestro deseo y objetivo es mantenerla y reforzarla. Más tarde llegaron también las comisiones infantiles y juveniles, una propuesta para que aquellas personas que hasta entonces no habían tenido voz en la organización de las fiestas se convirtieran en protagonistas de las mismas, y también han recorrido un largo camino en los últimos años.
El camino que hemos recorrido de la mano en todos estos años nos llena de orgullo, pero hay una cuestión, precisamente el proceso de elección de homenajeados y homenajeadas, que como acabamos de ver, históricamente ha sido competencia de esta corporación y por lo tanto la decisión ha sido competencia de los partidos políticos. Creemos que ya es hora de que también en esta cuestión la ciudadanía tenga el protagonismo y la voz, y para profundizar en ese camino que se ha abierto en las fiestas de Magdalenas, para que estén construidas desde el pueblo y para el pueblo. Y por eso hemos dado este paso hacia la nueva ordenanza, porque hemos querido trasladar la capacidad de decisión desde esta corporación municipal a la ciudadanía. Y este es el cambio más significativo en el espíritu de la ordenanza. Las vías para fomentar esta participación, por supuesto que pueden ser muy variadas. Lo que proponemos es experimentar una vía que es poner en marcha un proceso de deliberación basado en la metodología aleatoria, porque nos parece que el punto más importante, más fuerte de esta metodología es la siguiente: que un grupo de ciudadanos y ciudadanas se empoderará todos los años, tanto en el procedimiento como en los contenidos, y eso además se hará mediante la deliberación para llegar a una decisión de consenso, y todo eso a través de una metodología aleatoria, porque de otra manera podría haber límites o dificultades y así se pueden participar directamente ciudadanos y ciudadanas que de otra manera tendrían dificultades. Y entonces, bueno, pues querría agradecer el trabajo, porque ha sido muchos meses de duro trabajo para llegar a esta ordenanza. Hemos intentado que fuera una decisión consensuada como el punto anterior. No ha sido posible, pero seguro que en años venideros pues este camino seguirá adelante. Seguiremos experimentando en las nuevas maneras de gobernanza para ir, porque bueno, eso también es pues bueno, abrir vías de transformación, y esperamos poder seguir recorriendo ese camino conjuntamente. Gracias, Itziar. Pasamos a votar este punto. Votos a favor. 18 votos a favor. Abstenciones. 3 abstenciones. Queda aprobada la propuesta. El último punto es el de los ruegos y preguntas. Si alguien tiene algún ruego o pregunta, bueno, pues si no hay ruegos y preguntas, como este es el último pleno, lo cierto es que me parece que sí es importante pronunciar unas palabras. Aquí se cierra un ciclo con esta sesión, se cierra un ciclo. Os quiero agradecer a todas y todos la aportación que le habéis hecho a este pueblo en estos 4 años, pero también os quiero agradecer el que yo creo que a pesar de las diferencias ha predominado la voluntad de cooperación y el ambiente de cooperación y de trabajo conjunto. Yo creo que este último punto, por ejemplo, lo manifiesta esa voluntad de cooperación y ese intento de llegar a consensos, y que ha existido esa actitud, y la verdad es que es algo que yo agradezco profundamente y que espero que en el futuro, me parece que es importante que en el futuro también se mantenga. Por otra parte, también es cierto que algunas y algunos de nosotros seguramente, bueno, creo que está claro que habrá quienes sigamos aquí, estaremos quienes sigamos aquí y también algunos de vosotros, algunas de vosotras no seguiréis aquí, y entonces, bueno, pues yo creo que hoy entre quienes despedís este espacio para siempre, pues yo creo que estáis representantes de cada uno de estos partidos que lleváis muchísimos años en este espacio, que habéis realizado una inmensa aportación, y por eso os quiero mencionar, porque yo creo que es importante. De Elkarrekin Errenteria, José Manuel Ferradas, Ferra, representante popular desde el año 2007, Maite Peña desde el 2003, representante del PNV, del Partido Socialista, José Ángel Rodríguez desde el 2006, también representante popular, y finalmente, en nombre de EH Bildu, quien más tiempo lleva aquí, porque está desde el 2011, Garacín López Echezarreta. Sois vosotras y vosotros, representáis una época en esta corporación. Termina un ciclo con vosotras y vosotros. Esta corporación seguirá su recorrido y su trayectoria, pero bueno, a mí me parece que
que agradeciéndoos y despidiéndose a vosotros y a vosotras, os quiero despedir y agradecer a todas las personas que formáis esta corporación, y os quiero desear la mejor suerte tanto fuera de aquí como en el futuro. Gracias, ha sido un placer compartir estos 4 años y hasta pronto. No sé si alguien quiere decir algo, si queréis decir las últimas palabras. Bueno, pues por mi parte esto era todo.